Seguimos entonces lo que es conociendo a Dios como Él es, conociendo a Dios como Él es. Y en esta vez vamos a ver la tercera parte de lo que es conociendo a Dios como Él es. Comenzamos diciendo, de acuerdo a Jeremías 29:13, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Este verso no lo tiene usted ahí. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Vamos entonces a comenzar. Y vamos a comenzar diciendo como nuestro punto número 1, que Dios es soberano. Dios es soberano, lo cual significa que Él es supremo. La soberanía se refiere al absoluto total gobierno y control sobre todas las cosas. Un gobierno que solamente Él posee por ser soberano. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 19 al 31. Nos dice: pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Aquí han sido ellos arrestados y cuestionados y golpeados. Y dice Pedro y Juan a los fariseos, a los religiosos de aquel entonces. Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos? Estamos en Hechos 4, 19 al 31. Hechos 4, 19 al 31. Es el primer verso que estábamos viendo. Decimos entonces: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? ¿Qué cree usted? Yo creo con todo mi corazón que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a cualquiera otra autoridad terrenal. Ahora vemos nosotros el día de hoy que es muy común obedecer a las autoridades y olvidarnos de lo que Dios dice. Pero aquí miramos la soberanía de Dios. Pedro y Juan habían comprendido esta idea, que le dicen a los religiosos que debían ellos: ¿acaso piensan, dice, que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Versículo 20 nos dice: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Esa es la cuestión. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Y creo yo que también nosotros, la iglesia, al día de hoy, necesitamos entender esto de la soberanía de Dios. ¿Por qué razón? Porque ¿acaso pensamos nosotros que debemos obedecer a las autoridades antes que a Dios? ¿O que vamos a dejar de hablar acerca de todo lo que nosotros hemos visto y hemos escuchado de la palabra de Dios? Versículo 21 nos dice lo siguiente: entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir, porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Estos acababan de hacer un milagro y no les había caído muy bien a los fariseos o al concilio. Y entonces me encanta que dice que los dejaron ir. ¿Por qué? Porque no sabían cómo castigarlos. Porque si los castigaban, entonces se iba a levantar toda la gente que había puesto los ojos en el Señor Jesucristo. Versículo 22. Versículo 22 nos dice: por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Mira qué tremendo. ¿Qué era lo que había sucedido? Pedro y Juan acababan de sanar milagrosamente
a un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. ¡Qué tremendo! Pero ellos no podían ver la sanidad del hombre por más de 40 años sufriendo. No, ellos lo que veían era ¿qué? Era únicamente que no querían que se hiciera nada en el nombre de Jesucristo. Al igual que el día de hoy, usted puede hablar de muchas cosas, pero no hable de la iglesia, no hable de Jesucristo, porque entonces se le viene el mundo encima. Versículo 23. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Me encanta. Ellos regresan a hacer lo que estaban haciendo. El día de hoy hay muchas iglesias que perdieron mucha gente porque ya no regresaron después del coronavirus. Lamentablemente no entienden la soberanía de Dios. Versículo 24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¡Qué tremendo! ¿Por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Mire qué tremendo. Perdieron el tiempo, dice, en planes ¿qué? Inútiles. Me encanta. Planes inútiles. Versículo 26. Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Mire, todo mundo prácticamente se puso en contra del Señor. Y el día de hoy es la misma situación. Todo mundo está en contra de la predicación del verdadero evangelio. Usted puede hablar un montón de cosas y a nadie le interesa, pero usted empiece a proclamar la verdad y entonces ahí va a ver usted lo que es oposición. Versículo 28. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. ¿Escuchó eso? Sin embargo, todo lo que hicieron y todo lo que se hace el día de hoy ya está determinado de antemano. ¿De acuerdo con qué? Con tu voluntad. Y no dejo yo de pensar que muchos anhelan el día de hoy un avivamiento. Pero se nos olvida de que el Señor prometió regresar. Y estos, creo yo, que son los últimos tiempos que estamos nosotros viviendo. Y lo entiendo, créame. A mí alguien también me dijo que Cristo venía pronto cuando yo tenía 8 años de edad. Y ha pasado mucho tiempo. Pero creo con todo mi corazón, por lo que estamos viendo y lo que está sucediendo, y al estudiar las Escrituras, que el Señor viene pronto. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él es soberano. 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Oración que deberíamos de estar haciendo todos y cada uno de nosotros. No para que nos libre del mal, porque este mal va a seguir hasta que el Señor regrese, sino la oración debe ser ¿para qué? Para que Él nos dé mucho valor. ¿Para qué? Para poder predicar con valentía la palabra del Señor Jesucristo.
Versículo 30. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Otra oración que también debemos estar haciendo. Sabemos de que Dios es soberano, pero podemos orar porque Dios tenga misericordia de alguna alma que padezca alguna enfermedad o necesite de algún milagro del Señor. Lo podemos hacer sabiendo de antemano que es Él quien tiene la última palabra. Versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Dice que después de la oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Cuántos nomás tiemblan y corren a la iglesia? Pero no otro día, más solo el día que tiembla. Dice que ese lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y me llamó la atención lo que sigue, por esta razón. Porque muchos creen que el hablar, el ser lleno del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia, dicen ellos. Pero aquí me dice que, ¿qué dice que hacían ellos cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Predicaban con valentía la palabra de Dios. Necesitamos nosotros la llenura del Espíritu Santo, no para hablar jerigonzas, sino para poder tener la valentía de predicar la palabra de Dios. Punto número 2. Dios no solamente es soberano, sino que también Él es espíritu. Dios es espíritu. Y esto significa sencillamente que Él es invisible. Por eso es que dice que nadie jamás ha visto a Dios. El único que lo ha visto es ¿qué? Es el Hijo, es Jesucristo. Vaya conmigo a Juan 1:18. Juan 1:18 nos dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Quiero que lo entienda. Nadie jamás ha visto a Dios, pero dice, el único ¿qué? Que es Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? Nadie ha visto a Dios, pero después dice que el único que es Dios. Bueno, aquí está la respuesta. Nadie ha visto jamás a Dios Padre, pero el único es Jesucristo, que dice que es Dios. Es que tenemos a Dios Padre y a Dios Hijo. Está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Es Jesús que nos ha revelado a Dios. ¿Y cómo nos ha revelado? A través de la palabra. Es a través de la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien empieza a inventar un montón de cosas que Dios me dijo, que Dios se me apareció. Nadie ha visto jamás a Dios. El único que nos ha revelado a Dios, que es Dios mismo, es Jesucristo. Juan 4:24 nos dice lo siguiente: pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Mire, la adoración al Señor debe ser en espíritu y en verdad, lo cual quiere decir, primeramente, en espíritu. El hombre está muerto espiritualmente y únicamente puede adorar a Dios cuando ha nacido de nuevo. Pero habemos muchos que aun cuando hemos nacido de nuevo, todavía no adoramos a Dios. Yo no sé cuál es el temor de hablar, quizás nos da vergüenza porque no tengo buena voz. Aquí no se trata de eso, se trata de que usted está adorando a Dios. Yo en lo personal le puedo decir, yo no tengo voz para cantar, pero cuando estoy cantando a mí me importa un comino quien esté a mi derecha y quien esté a mi izquierda, porque yo lo estoy haciendo para Él, es a Él a quien yo le estoy adorando. Y dice en verdad, lo cual quiere decir de acuerdo a su palabra, porque es la palabra de Dios la que es verdad. No puedo cantar cosas que están fuera de la Escritura. Es que se siente muy bonito. No me importa que se sienta bonito, entonces ya deja de ser ¿qué? De en verdad.
Debo de hacerlo porque soy nacido de nuevo y tengo que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Número 3. Dios es una Trinidad. Y aquí vamos a aclarar algo. Usted tiene que entender que Dios es un Dios trino. Un Dios trino. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerda de aquel aceitillo que vendían para las máquinas de coser? 3 en 1. Ese es Dios. Si se lo pudiera yo ilustrar de la siguiente manera. Tenemos aquí al Padre. Imagínense un triángulo. Tenemos a Dios el Padre a un lado. Tenemos a Jesucristo Hijo el otro lado. Y en la parte de abajo tenemos al Espíritu Santo. Bueno, no se equivoque porque mucha gente no lo entiende. Pero Dios el Padre no es Jesús. Y Jesús tampoco es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tampoco es Dios Padre. Pero estos tres en sí mismos son un solo Dios. Eso es lo que nosotros creemos como la Trinidad. Un Dios en tres diferentes personas. ¿Ok? Vea Mateo 3, 16, 17. Nos dice, después del bautismo, aquí, ¿quién se está bautizando? Jesucristo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. Ahí está, Jesús estaba saliendo de las aguas bautismales. ¿Qué sucede? Se abrieron los cielos. Y vio al Espíritu de Dios. Ahí están las tres personas. Dios el Padre, que es el que va a hablar, Jesucristo bautizándose y el Espíritu Santo descendiendo como paloma. ¿Qué dice? Se abrieron el cielo y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. ¿Cómo debemos entender? No era literalmente una paloma que bajó, pero era como una paloma. Dice el 17, y una voz dijo desde el cielo, ahí está el Padre, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Eso es lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no toma de repente el Padre, se manifiesta como el Hijo y el Hijo como el... No. Son tres distintas personas, pero son un solo Dios. El punto número 4. Dios es verdad. Dios es verdad. No es que haya verdad en Él, no, Él es verdad. Decir que Dios es la verdad no se limita a que Él sea veraz, sino que afirma que la verdad misma tiene su origen en su naturaleza. Él es verdad por naturaleza. Él va a permanecer incorruptible y no puede mentir. Escuche, Dios no puede mentir. Por lo tanto, si yo creo que la palabra de Dios es inspirada por Dios, tengo que confiar en ella. No puedo dudar, porque Dios no miente. Primera de Juan 5:20 nos dice lo siguiente: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es ¿qué? La vida eterna. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Qué dice? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque las Escrituras nos lo dicen. Y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento. Si yo no tengo entendimiento para poder entender esos principios bíblicos, entonces necesito nacer de nuevo. Porque es el Espíritu de verdad el que me va a guiar a toda verdad. Nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Porque hay varios dioses con D minúscula
falsos siendo predicados el día de hoy. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. Tenemos que vivir una vida de comunión con el Padre y con Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? Porque vivimos en comunión con su Hijo. ¿Se da cuenta? Con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Vida eterna encontramos únicamente en la persona de Cristo Jesús. No hay vida eterna, no hay salvación fuera de Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32. No sé por qué traigo la boca bien reseca. Juan 8, 31, 32 nos dice lo siguiente. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. ¿Escuchó? ¿A quién le dijo? A la gente que creyó en Él, a los cristianos. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si mantienen o si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Se da cuenta por qué leer la palabra? ¿Por qué llevar un devocional diario? ¿Por qué pedirle a Él que nos revele lo que está escrito en la palabra de Dios? Porque únicamente así vamos a ser verdaderamente discípulos de Jesús, manteniéndonos fieles a sus enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¡Qué excelente! ¿Qué es lo que nos hace libre? Es conocer la verdad de la palabra de Dios. Efesios 1, 13 al 14 nos dice lo siguiente. Efesios 1, 13 al 14. Y ahora ustedes, los gentiles, esos somos nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. La soberanía de Dios siempre la vamos a ver por toda la Escritura. Esto ya lo había prometido Dios, que iba a dar al Espíritu Santo. Y nosotros los gentiles ahora entramos porque hemos oído la verdad, la buena noticia. Y Él nos da también ¿de qué? De su Espíritu Santo. Versículo 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Mire qué excelente. El Espíritu Santo que mora en usted, si usted es un creyente, un nacido de nuevo, es la garantía que nosotros tenemos de parte de Dios que vamos a recibir la herencia que Él nos ha prometido, la salvación. Pero me encanta esto, y de que nos ha comprado. ¿De dónde entonces salimos nosotros que somos libres? Yo soy libre, 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 libre. Yo no soy libre, yo he sido comprado, y si he sido comprado, soy pertenencia de Él. No soy. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Hay muchos que no entienden esto. Por eso es que predican, enseñan otros evangelios, que no es el verdadero evangelio. Porque aunque tengo libertad, no soy libre para hacer lo que se me dé la regalada gana. Soy pertenencia de Dios. He sido comprado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y dice, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos ¿qué? Gloria y alabanza. Escuche, debemos aprender a darle al Señor gloria, pero también alabanza. No tenga temor de abrir su boca y cantar. Si usted dice, yo no sé la canción, pues apréndasela para que pueda cantarle a Él, porque para esto nos compró, para que le diéramos alabanza, para que le diéramos la gloria a Él.
Juan 17:17 nos dice, ¿qué nos dice Juan 17:17? Hazlos santos. Esta es la oración de Cristo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y a mí siempre me gusta cuando leo y hay algo que me interesa, o por lo menos que salta enfrente de mí, leerlo, y también lo leo al revés. Porque dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Bueno, ¿cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Es a través de la palabra que Dios quiere enseñarnos la verdad. ¿Para qué? Para que seamos santos. ¿Para qué seamos santos? La santidad, podríamos decirlo nosotros de esta forma. Cuando Dios me alcanzó y me separó, esa separación es santidad, ¿ok? Pero al mismo tiempo hay una santidad que yo tengo que vivirla. Tengo que, durante el resto de mi vida, tengo que caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es buscar la santidad. Y por último voy a ser verdaderamente santo cuando Él regrese por nosotros. Número 5. Y esto es que Dios es santo. Dios es santo. Lo cual significa que está separado de toda corrupción moral. Escuche, Dios está separado de toda corrupción moral. Y por si fuera poco, Él es hostil a esa corrupción moral. Es por eso de que a veces nosotros tomamos las cosas muy a la carrera, ¿verdad? Y de repente pues me divorcio de esta mujer porque ya ni me cocina, así que le vaya bien. Pero ¿y qué dice Dios acerca de qué? De su santidad. Dios ve todo el mal y esto lo enfada. Escuche bien, a veces tenemos esta falsa idea, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios se va a enfadar? Dios se enfada. ¿No me lo cree? A los israelitas los hizo pasear dando vueltas en un círculo por 40 años. ¿Por qué? Porque Dios estaba enfadado de ellos. Dios se enoja, y de hecho dice la Escritura que Dios está enojado con el pecador todos los días. Y si entendiéramos nosotros esto nos llevaría primeramente a vivir una vida de santidad, a pedirle a Dios todos los días que nos examine a nosotros mismos primero, para ver si no hay algo que esté enfadándole a Dios. Tal vez sea mi carácter, tal vez sea alguna conducta, yo no sé. Pero después de hacer eso, también debemos orar por todas aquellas personas que conocemos, que aún no han venido al conocimiento de la verdad. Que Dios tenga misericordia de ellos. Dios es referido como un fuego consumidor. Hablamos mucho de que Dios es amor, pero también es Dios que es un fuego consumidor. Así que no se afane tanto en que Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor. Recuerde que el otro lado de la moneda es que Él es un fuego consumidor. ¿Qué quiere decir? Va a consumirlo todo hasta dejar ¿qué? Nada. Isaías 6:3 nos dice: se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Me encanta. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los santos
o los ángeles allá arriba le dicen santo, santo, o los 24 ancianos, santo, santo, santo. En otras palabras, 3 veces santo. En el libro de Habacuc, sí, el libro de Habacuc está en la Biblia. Tal vez usted no lo ha leído, pero ahí está. Habacuc 1, verso 13, nos dice: pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Qué le dije? ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Wow. El día de hoy nosotros aquí en este país estamos viviendo tiempos terribles, donde pareciera que el mal es el que está ganando. Y como le dije, muchas veces los creyentes empiezan a orar por un avivamiento. Pero si ya tenemos el libro del Apocalipsis que nos dice qué es lo que va a suceder, y lo que está sucediendo ya está escrito en el Apocalipsis. O sea, en otras palabras, estamos viviendo tiempos apocalípticos. Y lo único que tenemos que estar orando en realidad, más que un avivamiento, es que nosotros despertemos a la realidad. Este lugar no es nuestro hogar. Aquí estamos de pasada nada más. Deberíamos de estar ansiosos porque Cristo regrese. Éxodo 3:2 nos dice lo siguiente: allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Aquí es cuando Moisés, la curiosidad le ganó y fue a ver esta zarza que ardía, pero no se consumía. ¿Qué dice? Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Qué tremendo. Yo no sé si usted ha visto alguna vez algo así. Moisés lo vio. Ardía en llamas la zarza, pero no se consumía. Éxodos 3, 4 y 5 nos dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. ¿Qué le dijo el Señor? No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y allá vamos todos, ¿verdad que el monte es tierra santa? No, ¿sabe por qué era tierra santa? Porque Dios estaba ahí. Y como Él es santo, al estar ahí, todo el resto de las cosas se vuelven santas. Pero no entendemos muchas veces. Debemos acercarnos a Dios con temor y temblor. Mas sin embargo, nos queremos acercar a Él exigiéndole, dictándole lo que tiene que hacer por nosotros, en lugar de rogar por su misericordia. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 29. Hebreos 12, 29 nos dice de la siguiente manera: porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Me gustaría que dijéramos Dios es amor, pero también agregáramos esto: porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Finalmente, mi punto número 7 el día de hoy: Dios es clemente y misericordioso. Pero recuerda que Él es soberano, pero también es que clemente y misericordioso. Veamos esto. ¿Qué queremos decir con esto de clemencia?
y de que Él sea misericordioso. Bueno, esto nos habla de su compasión. Él va a tener compasión de quien Él quiera, no de quien yo le diga a Él que tenga compasión. Es la moderación al aplicar su justicia. Él es justo y Él puede hacer justo a quien Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. La clemencia es el proceso mediante el cual un gobernador o un presidente o una junta administrativa puede reducir la sentencia de un acusado o conceder un indulto, que es lo que Cristo hizo por nosotros. Indulto quiere decir el perdón o reducción de una pena. Nosotros estábamos condenados al infierno, pero vino Jesús y Él pagó. Él pagó por mi perdón. Él tomó mis pecados sobre Él mismo. En el libro de Salmos, capítulo 31, Salmos 31, verso 19, nos dice lo siguiente: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección, y los bendices ante la mirada del mundo. Mire qué tremendo. La bondad de Dios es tan grande, pero Él que dice la ha reservado ¿para quiénes? Para los que le temen. Para los que le temen, no es para cualquiera. La derramas en abundancia. ¿Sobre quiénes? Sobre los que acuden a ti en busca de protección. De nuevo, ¿buscar lo qué? De todo corazón. Y los bendices ante la mirada del mundo. El mundo puede ver, hay algo en este, que la bendición de Dios está sobre él. Primera de Pedro 1:3 nos dice lo siguiente: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto: es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Es únicamente por su gracia, por su misericordia, que Él nos hace a nosotros nacer de nuevo. Y tenemos gran expectación. ¿Por qué? Porque así como Dios levantó a Cristo de entre los muertos, también al morir nosotros en Cristo, seremos también levantados de las tumbas. Si eso no le da una gran expectación a usted, yo no sé qué decirle. No sé qué más puede decirle. Juan 3:16, esto lo conoce todo el mundo. Hasta en los partidos de fútbol hay alguien que sale ahí con este letrero. Juan 3:16, ¿qué dice? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó tanto al ser humano, no al globo terráqueo, al mundo, al hombre, que dio a su único Hijo. Mire, y en esto se revela el amor. El amor siempre da. Dios dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero tenemos que entender entonces ahora, ¿qué es esto de creer en Él? Porque creer es ¿qué? Es obedecer. Yo no puedo decir que creo si desobedezco. Es una mentira. Dios quiere darnos vida eterna, pero no es bajo nuestro dictamen. Yo voy a dictar qué es lo que Dios va a hacer. No. Es Él
Él es soberano. Y dice en Juan 17:3, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero. Y la manera de tener vida, eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, ¿cuál es la manera de tener vida eterna? Conocerlo al Padre, que es lo que hemos titulado Conociendo a Dios como Él es. ¿Y a quién más? El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Debemos de conocerlo a Él como Él es. ¿Dónde lo conocemos como Él es? En las Escrituras. Por eso es que no podemos hacer, de nuevo, hay gente que se confunde y cree que leer el devocional o tener un devocional es solamente leer por leer. No, no, no. La idea de leer es porque quiero conocerlo mejor a Él, cómo Él es, quién es Él. Jeremías 29, versículos del 8 al 13, ya con esto terminamos. Jeremías 29, 8 nos dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. Y usted podrá decir, sí, eso es en Babilonia. No, ahora estamos aquí en los Estados Unidos y también hay profetas engañando, predicando falsedades, adivinos. Espero que ninguno aquí haya ido alguna vez a que leyeran la bola de cristal, o que le tiraran las cartas, o que le leyeran la mano, o que esté viciado leyendo todos los días en el periódico el horóscopo. Todo eso lo abomina el Señor. Dice: no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños. ¿Escuchó eso? Ayer tuve un sueño, Dios me habló. Pues mejor vete a seguir durmiendo para que sigas soñando. Yo me quedo con lo que ya está escrito en la palabra de Dios. De hecho, tenemos varios ejemplos nosotros de religiones que se levantaron porque se les apareció un ángel y jugó dados con ellos. Cuidado, mire, ya Jeremías nos lo había advertido antes. Versículo 9. Porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Oiga, ¿qué más claro que esto? Porque les dicen mentiras. Estos profetas, estos adivinos, dicen nada más que mentiras en el nombre del Señor. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Aunque está hablando aquí de todos aquellos que fueron desterrados para Babilonia. Y les dice el Señor: ustedes van a estar aquí durante ¿qué? 70 años. De igual forma, mire, los Estados Unidos de Norteamérica, creo yo que todavía usted puede considerarlo como un país donde fluye leche y miel, aunque tanto la leche se está evaporando y la miel ya cada vez deja de ser tan dulce para ser amarga, pero todavía podríamos considerarlo como el mejor país donde estar. Pero Dios no quiere que nosotros consideremos esto como nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo, está con Él. Es lo que Él ha prometido y Él nos va a llevar, ha prometido regresar para llevarnos a casa.
No sé qué hice para tener tanta sequedad en la garganta. Versículo 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y muchos se agarran de aquí para proclamar su falso evangelio de la prosperidad. No está hablando de eso. Los planes que Dios tiene son buenos, no son malos. Para darles un futuro. ¿Sabe dónde? Mi futuro está allá, cuando yo llegue allá con Él. Aquí, esto cada vez va de mal en peor. Así que no se haga ilusiones usted. Darles un futuro y una esperanza. Verso 12. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Yo creo que estos son tiempos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Dejar a un lado la hipocresía, dejar a un lado otras cosas que no sirven para nada y buscar verdaderamente de corazón a nuestro Dios. Porque lo vamos a encontrar. Vamos a encontrarnos con Él si lo buscamos verdaderamente de todo corazón. Que Dios nos ayude a conocerle mejor, tal y como Él es, mirando siempre y estudiando y meditando y haciendo de acuerdo a su voluntad, para que cuando Él regrese nos encuentre como personas que están anhelando su regreso. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima semana.